Buenas tardes, amada familia de Impacto y Vida. Nuevamente aquí estamos para recibir la enseñanza juntos y crecer en las riquezas de su palabra. Bienvenidos. Vamos a adorar al Señor un momento y juntos vamos a pedir que su presencia venga en esta tarde, llene nuestra casa, llene nuestras vidas y todo nuestro hogar.
Gracias, Señor, te damos en esta tarde por esa presencia tuya, Señor, y en todo nuestro hogar, nuestra familia, Señor. Solo tú eres digno, Jesús, y por eso hoy inclino el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tarde, amada familia de Impacto y Vida, perdón porque empezamos un poquito después de la hora. El internet que se nos colgaron, ¿verdad? Nos están robando el internet. Qué cosas, ¿verdad? Y bueno, pues queremos empezar en esta tarde este tiempo de estudio, de meditación en la palabra de Dios. Y quiero que nos acompañe en su palabra el capítulo 15 de Hechos. Hoy no vamos a poder ponerles las escrituras ahí en la pantallita, estamos exclusivamente con el celular. ¿Qué nos enseña esta escritura? Y bueno, hay varias cosas que podemos aprender en este capítulo 15 del libro de los Hechos. Todo empieza con un conflicto de creencias. Todo lo que pasa en este concilio en Jerusalén, desde el verso 1, si usted lo puede leer después, usted va a ver cómo todo empieza con una situación de creencias, de la fe, de la religión. Y muchas veces las creencias religiosas, ¿qué es lo que aprendemos aquí? Que muchas veces las creencias religiosas nos roban la libertad del mover del Espíritu Santo. Los judíos que habían creído en Jesucristo iban a las ciudades donde Pablo había llevado la palabra a los gentiles, y cuando veían que los gentiles se habían convertido a Cristo, bueno, pues ellos querían que los gentiles se circuncidaran como ellos y que obedecieran a 100% la ley de Moisés, algo que como mismo Pedro habló ahí cuando estuvo el concilio. Mismo Pedro les decía, pero si nosotros mismos no pudimos cumplir la ley, ¿cómo ahora nosotros le pedimos a los gentiles que ellos se la lleven a cabo? Entonces Pedro habla aquí en el versículo 7, dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, o sea, los judíos. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces dice que la multitud cayó porque entendieron que lo que estaba hablando Pedro era una realidad. Algo que aprendemos aquí, amor y amada familia de Impacto y Vida, es que no nos enfrasquemos en cuestiones de ideas y pensamientos religiosos. Dios no vino para afirmar una religión o una forma de religión. Dios vino para que nosotros tuviéramos una relación con el Padre, una relación con el Hijo Jesucristo, y una relación íntima y profunda con su Espíritu Santo. ¿Cómo ves, amor? Pues bueno, yo quiero que me acompañen a Juan 17, por favor. Pero antes vamos a Hechos, al Hechos 15, versículo 39. Es cuando Pablo se separa de Bernabé y comienzan su segundo viaje misionero. Y dice que hubo un tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor.
y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Hubo una separación porque cada quien tomó diferentes caminos, aunque con un mismo propósito. Pero ¿qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante la unidad? ¿Sí? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado que en los desacuerdos no haya este mal de división. ¿Sí? Juan 17:15. Si me acompañan ahí, por favor. Dice así: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pero más que nada el Señor habla de aquí una preocupación que Jesús tenía antes de partir, y era el de ver a su iglesia unida, el ver a la gente unida, no dividiéndose, debido a muchas veces a la forma de pensar, a los desacuerdos. Y en este tiempo que estamos como familia, pues va a haber muchos desacuerdos en los que nosotros nos vamos a encontrar, porque uno piensa de una forma, otro piensa de otra, pero tenemos que encontrar esa riqueza de que no todos somos iguales, somos diferentes, y podemos llegar a un acuerdo, sí, y vivir en esa unidad. Fíjate aquí, algo que quiero resaltar. En el capítulo 15, versículo 28 de Hechos, si regresamos allá, capítulo 15, 28, dice así: después de que estaba todo esto, esta contienda que estaba causando división entre los mismos creyentes y los apóstoles, porque unos decían, no, sí, se tienen que circuncidar, y otros decían, no, ya no, ¿verdad? Y no se ponían de acuerdo. Pedro se levanta y empieza a hablar y explica cómo Dios ha concedido la gracia de su Espíritu y de la salvación de Jesús a todo creyente, y incluyendo a los no judíos. Y entonces escriben una carta enviándola a las iglesias no judías, a los gentiles que habían nacido por mano de Pablo y Bernabé. Y en el versículo 28 vemos que escriben esta carta y la envían. Y mira lo que dice la carta en el principio, en el versículo 28. Cuando enviaron esta carta y la leyeron, dice el verso 28: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y bueno, ahí les hablan de los sacrificios, de guardarse de los pecados sexuales, ya sabes, de las cosas carnales. Pero ¿qué es lo que quiero resaltar aquí? Lo que Pedro dice en el versículo 28, ¿qué nos enseña? Nos enseña la importancia de tomar en cuenta a la persona del Espíritu Santo en la toma de las decisiones. Nosotros como cristianos ya no nos movemos por sentimientos, por emociones, porque tengo este sentir, este palpitar, o siento que debemos hacer esto. No. Nosotros los cristianos ahora nos movemos por la guianza y la enseñanza del Espíritu Santo. Es importante que nosotros como creyentes, cada uno aprenda a tomar en cuenta en sus acciones y en sus decisiones al Espíritu Santo. Había un gran conflicto, pero entendemos aquí que entonces cuando ellos estaban hablando, ¿sí? Cuando ellos estaban tratando de ponerse de acuerdo qué era lo correcto para el momento, el Espíritu Santo vino y habló. El Espíritu Santo habló con los apóstoles y les hizo ver cuál era la importancia. Y la importancia, ¿sí?, era tomar en cuenta al Espíritu Santo. Y entonces vemos en este versículo 28, usted lo puede leer en su Biblia, amada familia. Dice Pedro: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y usted puede ver esta dinámica en toda la vida cristiana, aún en el matrimonio. ¿Qué pasa cuando nos casamos? ¿Verdad? Sobre todo en el matrimonio cristiano. Cuando nos casamos usamos mucho la escritura de Eclesiastés, cuando dice que cordón de 3 dobleces no se rompe fácil.
¿Y por qué es un cordón de 3 dobleces? 3, porque es el hombre, la mujer y la tercera parte de la cuerda, ¿quién es? El Espíritu Santo. Un matrimonio que permanece es un matrimonio que no solamente platican entre ellos y toman decisiones entre ellos, sino que permiten que el Espíritu Santo también participe con ellos en las tomas de decisiones. Como padres, no nada más tenemos que tomar decisiones por lo que sentimos o por nuestra experiencia de jóvenes que tuvimos y tomamos decisiones hacia nuestros hijos solo por experiencias o por las circunstancias presentes de la vida. También tenemos que tomar en cuenta, esto es muy importante lo que nos enseña aquí la Escritura en este capítulo 15, no dejarnos envolver por cuestiones de creencias religiosas muertas que ya no tienen poder, porque ahora estamos bajo el nuevo pacto, ya no el pacto de Moisés, sino el nuevo pacto que es en la sangre de Jesús, el pacto de la fe, de la gracia, ¿sí? Y lo segundo, tenemos que tomar en cuenta en todo tiempo la voz y la guianza, y qué opina y qué dice el Espíritu Santo a todas las cosas que estamos viviendo, sobre todo en este tiempo. No sé, ¿quieres comentar algo más sobre esto, amor? Adelante. Ok. Entonces, número 1, no nos enredemos en cuestiones religiosas. Número 2, aprendamos a tomar en cuenta al Espíritu Santo en medio del matrimonio, en nuestras decisiones como padres hacia los hijos, y aún los hijos tienen que aprender a tomar sus decisiones en común acuerdo con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Pues para que nos vaya bien. ¿Quién conoce las cosas del presente? El Espíritu. ¿Quién conoce las cosas del futuro? Pues el mismo Espíritu. Así que si tomamos en cuenta el Espíritu, Él nos enseñará a tomar decisiones sabias para hoy, para mañana y para los días venideros. Ya hablábamos hace un momento en el capítulo 39, cuán importante es que nosotros no permitamos que las cosas de la vida o las circunstancias personales o las diferentes formas de pensar causen en nosotros una contienda, porque eso nos lleva a una división. Las contiendas siempre nos van a dividir. Por eso nos dice aquí en el versículo 39, si lo lee usted ahí en su Biblia, ya lo leyó mi esposa, y hubo un tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos para navegar a Chipre, y Pablo escogió a Silas, y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Fíjate, dos tremendos siervos de Dios por una contienda que no se pudieron poner de acuerdo. ¿Qué vemos aquí? Cuidado, todos tenemos al Espíritu, el Espíritu está para enseñarnos, el Espíritu está para guiarnos, pero si nosotros no lo tomamos en cuenta a Él no se va a imponer. Lo tomaron en cuenta en momentos atrás, pero en este momento, ¿qué pasó entre Pablo y Bernabé? No fue obra del Espíritu, fue obra humana, porque Pablo se aneció y dijo, no me lo llevo. Y Bernabé dijo, sí lo llevamos, ándale Pablo, mira, ¿verdad? Como que Bernabé era como que el cuatachón, como el que hay que perdonar y más gracia, más misericordia. Y el Pablo, pues en ese tiempo era todavía muy joven en el ministerio, porque más adelante usted va a ver en sus cartas a Pablo, primero era muy rígido para hablar, muy tajante. Era la palabra, pero era muy tajante. No había flexibilidad, gracia en él hacia los demás. Era muy fuerte en esa área hacia los hermanos. Pero cuando llegó a su vida anciana, aún él también aprendió a tener misericordia de los débiles. Porque solamente era eso, tener misericordia de alguien que en un momento de debilidad hizo algo, pero después entró en razón y era un buen instrumento de Dios. Entonces, cuidado, tengamos mucho cuidado con los desacuerdos, tengamos mucho cuidado, porque los desacuerdos y la necedad del corazón va a producir entre nosotros divisiones. Por eso están los divorcios, por las divisiones. Entonces es muy importante
que nosotros mantengamos ese espíritu de unidad. Y Jesús, quiero que leas otra vez, amor, el versículo 22 de Juan 17:15. Dice: no os ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Fíjate que, amor y amada familia de Impacto y Vida, esta declaración de Jesús, en este contexto de lo que estamos hablando, de las contiendas, de los desacuerdos, a veces pensamos, Jesús oró que nos librara de cosas malas que nos van a pasar allá afuera en el mundo, de un accidente, de una enfermedad, de una necesidad económica, y ciertamente sí, Dios nos va a guardar de todas esas cosas, de los ataques del diablo, sí nos va a guardar también. Pero ¿sabe qué? ¿De qué también Jesús oraba que Dios nos librara? De nosotros mismos, de que en nuestro corazón no hubiera dureza, y que esa dureza produjera un desacuerdo con nuestros hermanos, que aprendiéramos a vivir en comunidad, en comunión, a pesar de nuestras diferencias. ¿Qué hizo Jesús? Tuvo 12 que caminaban con él, y cada uno era una fichita, cada uno tenía sus problemas, sus conflictos, su vida egocéntrica, sus deseos egocéntricos. Acuérdense que hasta a Juan y a Jacobo, esos hermanos, ¿cómo los llamó Jesús? Hijos del trueno. ¿Por qué? Porque eran tremendos, ¿verdad? Y Pedro era un bocón, siempre hablaba y hablaba, ¿verdad? Y cuando Jesús hablaba de que en su reino venidero, acuérdense cuando Juan y Jacobo se acercaron y le dijeron: Señor, pues queremos pedirte algo. Y se le adelantaron a los otros discípulos. ¿Y qué le dijeron? Señor, pues queremos sentarnos uno a tu diestra y otro a tu izquierda, ¿verdad? Como tú quieras, pero nosotros dos contigo. Y los otros se enojaron porque también querían hacer la misma petición a Jesús. Vidas egocéntricas, ¿verdad? Pero a pesar de eso, ¿quién los mantuvo juntos? ¿Quién los mantuvo unidos? Fue Jesús. Y Jesús dijo: al partir yo, al yo irme, ¿quién los va a mantener juntos? Por eso oraba a Dios, porque podemos ser libres de muchas cosas, pero si hay algo de lo que nos cuesta ser libertados, es de esta área, cuando entramos en desacuerdos. ¿Por qué? Porque, como dicen por ahí, nadie quiere doblar las manitas. Al menos yo reconozco que a mí me cuesta mucho ceder cuando tenemos que llegar a un acuerdo con alguien más. Es muy difícil. ¿O cómo ves, amor? Quiero regresar un poquito a la importancia de tomar al Espíritu en nuestras decisiones, porque aquí en Juan 17 dice en el versículo 19, perdón, en el 20: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi nombre por la palabra de ellos. Y en el 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjate, en el 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. La importancia que mi esposo decía de tomar al Señor en sus decisiones, porque Jesús mismo tomaba en cuenta en todas las decisiones a su Padre, y después nos une con Él. Dice en el 21: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, o sea, juntos. Dice: para que el mundo crea que tú me enviaste, porque no es que pensemos de la misma forma, pero sí que aprendamos, como decía mi esposo, a ceder, porque es ahí donde nosotros vamos a poder ver muchos milagros en la familia, vamos a poder ver milagros en las finanzas, porque la dureza de corazón en este tiempo está separando los corazones, está poniendo una barrera en la cual nosotros no podemos ni perdonar, y siempre decimos que nosotros tenemos la razón. Y en el libro de Proverbios nos da mucho la enseñanza de ser prudentes, de aprender también de los demás. Entonces, en el versículo 23, en el 22 dice: la gloria que me diste, de Juan 17 dice así:
En el 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y regreso a lo que dice mi esposo que leímos en el versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, de este mal tan grande que se llama dureza en nuestro corazón, egoísmo, siempre creer que nosotros lo sabemos todo o ceder a lo que de alguna manera no nos cuesta nada si alguien tiene una diferente opinión y no va, no concuerda con nosotros, pero sí está dentro de la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a ceder. Y dice en el 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Dice, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Fíjate, o sea, vamos a poder mostrar el amor de Dios a través de esto, a través de la unidad. ¿Cómo? ¿Pensando igual? No, pero sí aprendiendo, como decía el apóstol Pablo, soportándonos unos a otros, aprendiendo del uno al otro, aprendiendo a someternos unos a otros para que no tengamos este tipo de contiendas y se vuelva una división tan grande y después pues ya no podamos acercarnos. Y lo más importante, que como decía mi esposo, que en Eclesiastés, cordón de 3 dobleces no se rompe jamás. Realmente tenemos que permitir que el Espíritu Santo esté en medio de nuestras vidas gobernando, que Él esté dirigiendo nuestras vidas. Nuevamente vuelvo a repetir lo que dice en Juan, Él es el camino, Él es nuestro guía, Él es el que nos conduce a toda la verdad, Él es el que nos enseña, Él es el que nos ayuda en medio de cualquier dificultad, aún cómo debemos hablar, cómo podemos dirigirnos hacia los demás, porque aún en este tiempo tan difícil necesitamos estar más unidos que nunca, no tratando de que alguien sabe más o que esto no me gustó y que esto tampoco y aún hablando unos de otros. Entonces yo creo que este es un buen tiempo para reflexionar y tratar primero que nada de ponernos de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Y a esos acuerdos a los que vamos a llegar, simplemente le vamos a decir al Señor, Señor, aquí estamos, reconociendo que tú conoces nuestro mejor camino, como leíamos en la mañana en Jeremías 29:11, dice que Él tiene planes de bien y no de mal. Si nosotros nos ponemos de acuerdo a sus planes, de acuerdo a sus propósitos, entonces nosotros vamos a tener una mejor vida y la vamos a vivir en paz. Porque ¿cuántos de nosotros no queremos vivir en la paz de Dios en este tiempo? Necesitamos ponernos de acuerdo, primero que nada, con la voluntad de Dios, unirnos a su voluntad. Y eso nos va a llevar a cumplir el propósito como persona, en familia y aún en la sociedad y en nuestro país. Así es, amor. Entonces, quiero recapitular lo que nos enseña este capítulo 15 de Hechos, del libro de los Hechos. Lo primero que vemos es, no permitamos que cuestiones de pensamiento religioso gobiernen nuestra vida. No son obras religiosas, es por la gracia de Jesucristo. Mismo Pedro lo dice cuando él levanta la voz en el discurso y dice Pedro en el verso 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Porque aquí al principio del verso 7 dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, después de mucha discusión, hay que tener mucho cuidado, no caigamos en ese lazo del enemigo, de entrar en discusiones tras discusiones tras discusiones, amados. No, porque eso nos va
a robar la comunión, la intimidad con el Espíritu y con las personas que están a nuestro alrededor, sobre todo en este tiempo en la casa. Tenemos que aprender a respetarnos unos a otros, amarnos unos a otros y a valorar la palabra y la acción de cada uno de los integrantes, pues en este momento de los que estamos en casa y después allá afuera, con el mundo y con la familia en Cristo que nos rodea. Entonces lo primero que tenemos que aprender es no nos metamos en cuestiones de pensamientos y de ideas religiosas, de ideas de religión muerta, ¿verdad? Sino que caminemos en la fe de Jesucristo. Lo segundo, tomemos el ejemplo que pasó entre Pablo y Bernabé, dos grandes hombres de Dios que Dios había unido, pero ahora sí como en el matrimonio, ¿verdad? Lo que Dios une, que no lo separe el hombre. No solamente aplica en el matrimonio, aplica en todas las relaciones. ¿Por qué? Porque Dios había unido la vida de estos dos hombres para hacer una dinamita explosiva en su generación. Aún así, Bernabé por su lado sirvió a Dios y Pablo por su lado sirvió a Dios. Pero no permitamos que las circunstancias de la vida nos dividan. No dejemos que el enemigo cause en medio de nosotros divisiones. Cerremos toda puerta a la división. Tengamos cuidado en esto. ¿Sí? 3. La importancia de tomar en cuenta a la persona del Espíritu. Como Pedro decía en la carta que enviaron a las iglesias no judías, a los gentiles, ha parecido bien al Espíritu y a nosotros. Tomemos en cuenta a la persona del Espíritu y de toda decisión. Es muy importante tomar en cuenta el Espíritu y es muy importante también mantener la unidad, como nos enseña Juan 17, la oración de nuestro Señor Jesús, que seamos uno como Él y el Padre son uno. Fíjate, en una parte donde leyó mi esposa de Juan 17, Jesús dice, la gloria que me diste. Acuérdense que Jesús nació del Espíritu, pero también de una mujer, así que era hombre 100%, porque nació de una mujer. Y como hombre, Él vivió como hijo sometido a su padre y a su madre hasta los 30 años. Él vivió en casa de sus padres y ahí estuvo sometido a ellos, obedeciéndoles en todo. Y cuando llegó el tiempo del cumplimiento de su ministerio, a los 30 años, ¿qué hizo? Fue al Jordán, fue bautizado por Juan el Bautista, y cuando salió del agua, ¿qué sucedió? El cielo se abrió, si usted se acuerda, en Lucas 4, el cielo se abrió y la voz de Dios hablando, su Hijo amado, y del cielo descendió el Espíritu Santo en forma de ¿qué? De paloma. En ese momento, cuando Jesús dice, la gloria que me diste, lo que Jesús está diciendo, el Espíritu Santo que hiciste reposar en mí, ahora esté en ellos. Y la única manera de que el Espíritu Santo repose en nosotros es a través de la unidad. Por eso el enemigo viene a causar contienda y división. Entonces es importante, este capítulo 15 es un capítulo de advertencia, de enseñanza, de que debemos echar fuera de nuestra vida todo deseo de contienda. No seamos contenciosos. Si tú reconoces, yo reconozco que a veces soy muy, bueno, mis hijos dicen casi siempre, ¿verdad? Somos contenciosos, nos gusta contender. Los padres, y yo creo que todos los padres somos así. Yo recuerdo que así eran mis padres y sé que todos los padres tenemos esto, los que somos papás. Queremos que nuestros hijos nos obedezcan a la voz de ya, que no nos refuten nada, ¿verdad? Y cuando empiezan a refutar, empezamos a contender unos contra otros. Tengamos cuidado con esto. Nosotros tenemos que quitar de nuestra vida y de nuestro hogar todo espíritu de contención. Amor. Y bueno, gracias a Dios por su gracia y su perdón, que día a día
Él nos perdona, nos limpia y nos da la oportunidad de cambio. Así que si en esta tarde tú quieres unirte con nosotros para orar y poder pedirle al Espíritu Santo que Él nos conduzca y que también nos enseñe y nos revele nuestro corazón, si dentro de nosotros está la contienda, pues que Él pueda quitarla y ayudarnos día a día para poder unirnos primero que nada a su Espíritu y después unirnos con cada persona, porque Él nos perdona y también nos ayuda. No todos pensamos igual y tampoco Dios quiere que tú pienses igual, pero sí podemos tener una misma fe y seguir los pasos de Dios en nuestra vida. Entonces en esta tarde ya vamos a estar adorando un poquito más para que podamos ir delante de Dios. Ahí en casa tú le puedes decir: Señor, quiero unirme primero contigo, no quiero ni estar contendiendo primero que nada contigo, porque a veces le estamos diciendo al Señor: pero ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué? Y empezamos a contender con Él, cuando Él es un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Y asimismo podamos decirle al Señor: no queremos seguir contendiendo también con los demás. Sabemos que cada uno es diferente y que tú nos has puesto aún en esta tierra, no para aislarnos, sino para poder relacionarnos con el ser humano, pero que también aprendamos a hacerlo sin contender. Me inclino. Y ahí en tu lugar, ahí en tu casa, acércate al Señor. Dice que si nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Podamos decirle estas palabras: Señor, nos acercamos a ti, pidiéndote perdón, porque muchas veces hemos contendido primero que nada contigo. Señor, perdónanos, Señor. Padre, limpia nuestro corazón, Señor. Padre, no queremos estar en contienda ni contigo ni con nadie. Señor, en esta hora te pedimos que nos perdones, que tú limpies nuestro corazón, Señor. Y de la misma forma, Señor, tampoco queremos estar en contienda con los demás, Señor. Padre, sabemos que la preocupación que tú tenías, Padre, aun cuando orabas al Padre, Señor, que aún no nos quitaras del mundo, pero que nos libraras de este mal tan grande. Señor, quita toda dureza en nuestro corazón, quita todo egoísmo, Señor, que podamos, Señor, someternos los unos a los otros, Señor, honrarnos unos a otros, Padre, sabiendo, Dios, que todos somos tus hijos y que tenemos el mismo valor, Señor. Padre, hoy te pedimos que nos perdones, Padre, que nos perdones y que limpies nuestro corazón, que limpies nuestros pensamientos de toda malicia, de toda contienda, Señor, y que nos podamos acercar a ti, a ese trono de gracia y misericordia, Señor, y que en este tiempo que estamos, Padre, en casa, podamos convivir, Señor, como familia, sabiendo, Dios, que tú así nos uniste, Padre, como el Padre y tú son uno, que podamos ser uno en ti, Padre. Ayúdanos, Señor,
Ayúdanos ahí en tu casa. Tú puedes decirle al Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. Te necesitamos, Señor. Sabemos que con nuestras fuerzas no lo podemos hacer, Señor, pero en esta tarde, Dios, nos acercamos al trono de la gracia, al trono de la misericordia para el oportuno socorro, para que tú nos ayudes, Señor, y podamos disfrutar este tiempo, Señor, Padre, en el cual tú nos estás permitiendo estar como familia, pero sin contiendas, Señor, sin discusiones, Padre. Señor, que tu presencia pueda descender en tu perfecto amor. Ese amor que borra multitud de fallas, se mueva en medio de nosotros, Señor. Hoy te decimos gracias, Señor. Gracias, Señor, por ese perdón tan grande que tú has tenido con nosotros. Y de la misma forma, nosotros también perdonamos a aquellos, Padre, que nos han ofendido, Padre. Pero te decimos, Espíritu Santo, gracias, gracias porque tú estás en medio de nosotros, Señor. Porque como dice la Escritura, cordón de 3 dobleces no se rompe jamás. Y no solo habla del matrimonio, sino de todas las relaciones. Muchísimas gracias por nuestros padres. Muchísimas gracias por nuestros hermanos. Muchísimas gracias por nuestro esposo, por la esposa. Muchísimas gracias por nuestros hijos. Muchísimas gracias por la congregación que tú nos has dado, por la familia en Cristo que tú nos has dado. Gracias aún por cada vecino, Señor. Gracias por cada persona, Dios, que tú nos permites, aún cuando nos cruzamos por la calle, Señor, y poder tener el privilegio aún de saludarles, Señor. Padre, muchas gracias, Señor. Te bendecimos y te honramos a ti, precioso Espíritu Santo. Amén. Y amada familia de Impacto y Vida, en esta tarde, desde aquí, desde esta casa, tu casa, te bendecimos, declaramos que la bendición de Dios, que enriquece y no añade tristeza con ella, hoy viene sobre ti y sobre toda tu familia. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor tenga de ti misericordia, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, te inunde a ti y a toda tu casa. Declaramos en esta hora que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión íntima con el Espíritu Santo hoy te llena. Dios les bendiga, les amamos, estamos al pendiente, ya sabe, a través de las redes sociales, del WhatsApp, del teléfono, de los mensajes. Por favor, si tiene usted una necesidad de oración, háganoslo saber para que estemos clamando al Señor, como Jesús nos dice esta semana. Tengan fe en Dios, en el nombre de Jesús. Les amamos y les bendecimos. Gracias. Amén.